Si ya de por sí odio mi cumpleaños en cuarentena. La reconcha, ¿qué tal? Me agarran acá, laburando, ¿cómo les va? Todo el tiempo la ciencia está avanzando y descubrimos cosas nuevas. Hoy en día, por ejemplo, sabemos y tenemos bien en claro que el tabaco es malo, pero hace algunos años atrás las cosas eran bastante diferentes. En la época del año 1600 aproximadamente, estaba muy instalada una teoría de que todas las enfermedades se transmitían de persona a través de la teoría miasmática, el miasma, que era algo así como una especie de nube tóxica que tenía esta enfermedad y vos cuando pasabas por esa nube tóxica te enfermabas. De eso ya hablé en el video sobre el verdadero Jon Snow hace ya bastante tiempo. De más está decir que hoy en día ya se sabe que eso no es así, que no existe esta nube tóxica en la cual ingresás y salís enfermo, pero en ese momento estaba súper instalada y estaban convencidísimos de que era así. Básicamente se desconocía la existencia de virus o bacterias como sí lo sabemos hoy en día. Y se creía que la mejor manera de evitar que esa nube te afecte era fumando tabaco, es decir, prendías tu pipa, te envolvías en una espesa nube de humo y de esa manera no te iba a afectar esta nube tóxica. En el peor de los casos te daba un pequeño cáncer o algo así, pero nada más. Incluso en la época de 1800 era bastante normal ver a gente fumando en salas de cirugías o salas de operaciones porque supuestamente el humo de tabaco ayudaba a prevenir infecciones. Pero lo más loco en torno al tabaco sucedió más o menos en 1700, cuando sobre todo en Europa se popularizó la idea de que los enemas de tabaco te podían salvar prácticamente de todo. Todos resfriados, cóleras, hernias o para rescatarte si te estabas ahogando. Literalmente, si te estabas ahogando con algo, supuestamente la mejor manera era soplarte humo por el culo. Y tiene bastante lógica ahora que lo pienso, porque entra humo por un orificio y sale por el... No, claramente no. Y la idea se hizo tan conocida y popular que hasta se empezaron a vender kits con fuelles para que puedas soplarle humo por el culo a cualquier pariente de confianza en la comodidad de tu hogar, para el bolsillo de la dama y la cartera del caballero. El sistema era bastante simple, la punta del tubito en el fuelle y la otra punta del tubito en el culito de tu tío, como si lo estuvieses inflando. Y repito, era muy utilizada para revivir a víctimas de ahogamiento. Si te ahogabas, no sé, en un arroyo o en un río y justo alguien te encontraba, probablemente ibas a terminar fumándote un atajo de puchos por el culo. En fin, creo que ya fueron suficientes chistes de humos en el trasero, pero al menos es una hermosa, concreta, concisa y directa historia para aprender que la medicina siempre está avanzando, puede llegar a tener errores, pero al menos hoy en día ya no nos soplan humo de cigarrillos en el culo. Nos reencontramos en la próxima edición de Historias Innecesarias. Por supuesto que sí. Like, suscribirse, comentar, campanita. Hasta luego.